El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde ayer el Señor en esta parábola del sembrador nos viene hablando de los diferentes tipos de personas, de corazones que se encuentra Él cuando sale a sembrar, cuando sale a tirar la semilla de la palabra. Ayer veíamos cómo el primer terreno era un terreno duro, que no tiene interés en el Señor, no tiene interés por las cosas de Dios, y por eso llega el demonio e inmediatamente se roba la semilla. Luego vimos en el segundo terreno que es un terreno que es cobarde, que todavía tiene muchos miedos, fruto de las heridas que no se han solucionado y no se han sanado con el Señor, y termina acobardándose por las pruebas y las tribulaciones que le vienen a causa de la palabra, cuando después de escucharla, de experimentarla, se alegra, pero pierde el entusiasmo muy rápidamente cuando vienen las tribulaciones y las pruebas. Esto lo hemos venido viendo con el pueblo de Israel. Al principio, con inmensa alegría, acogieron la palabra de Dios, pero ahora les viene la prueba del desierto y ya están entrando en un embotamiento. Y al final, la semilla se va a sofocar en la mayoría de ellos. El tercer tipo de corazón es el corazón que busca a Dios, pero todavía tiene deseos mundanos. Tiene interés en las riquezas de este mundo. Tiene interés por los afanes de este mundo, porque todavía hay hambre de fama, de buena reputación. Todavía hay apetencias en el corazón de buscar la comprensión humana, la aceptación humana, las alabanzas humanas. Y el Señor dice claramente que quien lo sigue así terminará sofocando la semilla, ahogándola. Porque nadie puede servir a dos señores. Terminará acogiendo a uno, amando a uno y odiando al otro. Terminará
rechazando a uno y obedeciéndole al otro. Y por eso claramente nos advierte el Señor: nadie puede servir a Dios ni al dinero. Y viene el terreno que es fecundo, que produce 30, 60 y el 100%. Y es el corazón como el de la Virgen, que está dispuesto a escuchar, a oír la palabra del Señor y a cumplirla. Y en este contexto es que los apóstoles se quedan asombrados de que el Señor le hable a la multitud en parábolas y a ellos sí les hable más claro. Es que no se pueden tirar las perlas finas a los puercos. Y en eso sí es cuidadoso el Señor, con quien Él ya sabe que no quiere seguirle de corazón, con quien Él ya sabe que no quiere entregarse de corazón, con quien Él ya sabe por las actitudes que demuestra, el Señor no le obliga ni le presiona, porque el seguimiento del Señor es un seguimiento en plena libertad, la libertad del amor. Nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que precisamente los ángeles le sirven a Dios en el cielo constantemente por preferencia, y que el seguimiento al Señor es por preferencia. Benedicto XVI decía precisamente que el cristianismo no crece por proselitismo, porque en el proselitismo hay coerción, y muchas veces hay diplomacia, y muchas veces hay manipulación, para lograr hacer caminar a la gente a través de eso, y hacerlos entrar a través de la manipulación. En el cristianismo crece por atracción. Y por eso muchos no quieren oír, muchos no quieren ver y muchos no quieren comprender. ¿Por qué no quieren comprender? Porque el Señor nos está llevando a una dimensión de vida desde un sentido profundo que es el sentido de la fe. Hay una escena que Santa Teresita del Niño Jesús evoca, una escena del Evangelio en una carta que le escribe a su hermana Celina. Y entonces ella está comentando el pasaje del Evangelio cuando Jesús dormía en la barca. Y dice que los apóstoles hasta lo vieron tan cansado que le pusieron una almohadilla. Y entonces mientras Jesús dormía, los apóstoles bogaron mar adentro y comenzaron a levantarse las tempestades y a sacudir la barca. Y le decía Santa Teresita a su hermana Celina: yo sé que en ti Jesús está dormido, porque su hermanita estaba pasando por una tribulación muy fuerte. Y tú eres como una chiquitica que has salido a remar mar adentro y te sentías segura mientras veías tierra, pero ahora que estás entrando a la espesura del mar, no ves la tierra y te sientes insegura. Pero yo estoy viendo lo que tú no ves, que mientras tú te estás metiendo a la profundidad del mar y te ves en medio de los peligros, en esa barca que es tu corazón, Jesús está y está durmiendo. Y por eso no tienes de qué preocuparte, porque mientras Él esté en la barca, si Él esté durmiendo, todo estará bien. Y dice Santa Teresita: por eso yo no lo despertaré. Yo no tengo necesidad de despertarlo, porque está conmigo, está en mi corazón, está en esta barca. Y esos son los corazones sencillos que comprenden la presencia, la promesa del Señor, que siempre está con nosotros. Que aunque a veces no veamos nada espectacular y grandioso, y se levanten las pruebas, se levanten las tribulaciones, que aunque los que van detrás de las riquezas y las conquistas materiales de este mundo a veces parecen triunfar más y parecen ser más exitosos que quienes caminan por el camino de la deshonestidad y de la injusticia, aún dentro de la misma iglesia y con el antitestimonio, a veces pareciese que prosperasen más y que Jesús estuviese dormido para venir a hacer justicia y para venir a poner todo en orden. Cuando vemos que se levantan las borrascas de la tribulación
y pareciese que el demonio lo estuviese conquistando todo y tuviera el control de todo, hasta en nuestra misma familia podemos ver eso. Y la barca se sacude, y todo se sacude, y no alcanzamos a percibir esa presencia del Señor. Es donde nosotros tenemos que llegar a la certeza de la promesa del Señor. Aunque pareciese, y nuestros sentidos nos digan eso y vean eso, que todo es tribulación, que todo es prueba, que los más poderosos económicamente son los que triunfan, que ellos son los que ríen, los que gozan, que los que manipulan son los que están más bien y seguros. Nosotros tenemos que tener la certeza de la sencillez del corazón que nos dice: Jesús está aquí, y aunque Él duerma, todo está seguro. Y por eso Santa Teresita dice incluso que ella prefiere recostarse a su lado, porque ahí se siente segura. ¿Cuál fue el fin de todo este pasaje evangélico? Que la barca no terminó hundida, que la borrasca no terminó triunfando y la borrasca terminó controlada por el Señor, que los apóstoles no perecieron, que el problema más grande fue que ellos se dejaron llenar de miedo. Y nosotros tenemos que vivir en estos tiempos, en este abandono. No podemos dejar que se nos embote el corazón. Hay veces el Señor deja de darnos gracias porque no tenemos fe, porque nuestro seguimiento a Él no es sincero, porque cuando venimos a buscarlo en el sagrario o en la Eucaristía, venimos por intereses netamente mundanos y no por intereses eternos. Y a una persona así, Dios no le va a dar gustos. Dios no le van a llegar las certezas de su presencia. ¿Por qué Santa Teresita tan rápidamente podía entrar en esa seguridad y en esa certeza de la protección de Dios? Porque en su corazón no había otro interés más que Dios. Porque en su corazón no se escondía ningún otro interés más que estar con el Señor. Porque en su corazón no estaba contaminado con deseo de cosas materiales de este mundo, ni con ningún tipo de preferencia más que el Señor. Y por eso hoy dice el Señor que a quien tiene se le dará. ¿Qué es lo que necesitamos tener? Esa fe pura. La fe pura solamente para confiar en el Señor, para confiar en su amor. La fe pura para abandonarnos en Él y tener la certeza de que el Señor es el que tiene el control de todas las fuerzas de este mundo, que incluso tiene el control soberano sobre el demonio, sobre el infierno, sobre el faraón, sobre todas las amenazas, sobre todos los peligros. Y eso es lo que nos exige a nosotros la pureza de la fe, tener la certeza de que tenemos un papá que tiene el control de todo y que nada de lo que está sucediendo y pasando hoy ha superado el control sobrenatural que Él tiene de las cosas, y que incluso es tan poderoso el Señor que Él mira las cosas de otra manera y Él sabe cómo solucionar y llevar el mundo a la paz que está necesitando y a la unidad que está necesitando. Dios es sereno frente a lo que está pasando. Así como Cristo estaba sereno en la barca mientras todo se sacudía, Dios Padre se mantiene serenamente porque a Él nadie lo va a vencer, nadie lo va a derrotar. Y somos nosotros los que debemos entrar en esa pureza de la fe, en esa confianza de la fe. Somos nosotros los que tenemos que tener la esperanza puesta siempre en el Padre Celestial, y como dice San Pablo en la carta a los Romanos, tengo por cierto que las tribulaciones de esta vida no son nada en comparación a la gloria que se nos tiene reservada. Y es tan grande esta gloria, esta vida futura que el Señor nos está prometiendo, esta promesa divina y sobrenatural de parte de Dios, que hasta la creación entera gime con dolores de parto, ansiando el cumplimiento de esta promesa. ¿Por qué los pajaritos todos los días salen a cantar? Porque ellos saben que el mundo va a ser transformado,
que la creación entera va a ser transformada. ¿Por qué la vegetación sigue vegetando con tanta belleza y con tanto esplendor a pesar del incremento de pecado y de maldad en el mundo, a pesar del incremento de la violencia y de la guerra? ¿Por qué la vegetación sigue manifestando esa serenidad sobrenatural de Dios y la belleza de Dios? Porque la vegetación misma sabe que este mundo va a ser transformado y va a cambiar. Y por eso sigue en un dinamismo constante, porque habrán cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y quiénes son los que hoy pueden disfrutar de esta paz en su corazón, de esta alegría en el corazón? Los que le creamos al Señor. Y lleguemos a la serenidad de esta certeza pura, de la fe pura, de la esperanza pura. Las cosas no seguirán lo mismo. Job, en medio de esa tribulación tan fuerte que vive, por haberlo perdido todo, familia, bienes materiales, incluso en esa tribulación tan fuerte donde ni siquiera su mujer lo comprende, lo ataca, sus mejores amigos lo atacan, lo incomprenden, Job llega a decir: yo sé que mi Redentor vive y que en el último día Él me resucitará. Yo no he perdido mi esperanza, porque las cosas no seguirán igual. Y es lo que le está tratando de enseñar el Señor a Israel, pero Israel no quiere comprender, porque tiene su corazón endurecido. El único que tiene la potestad para transformar el mundo es Dios. Y eso fue lo que vino a comunicarnos nuestro Señor Jesucristo. El único que tiene la capacidad de traer al corazón humano la paz, la alegría que está necesitando, el amor que verdaderamente nos hace hermanos, es Dios. Y eso fue lo que vino a comunicarnos Jesucristo. El único que tiene el control para transformar todo el mundo es nuestro Padre del cielo. Y desde ya nosotros podemos disfrutar y gozar de esa esperanza. Ayer me dejó impresionado mi director espiritual, porque me decía: yo no puedo haber estado más feliz nunca en la vida. Nunca en mi vida había sido tan feliz. ¿Y saben cuál es el motivo de su felicidad? Que ahora puede orar más, que ahora puede unirse al Señor más, que ahora puede gustar y disfrutar más de su palabra. Con 92 años, donde ya nadie lo busca, donde incluso para muchos en la iglesia un viejito de esos ya no es tan útil y tan servible, donde incluso para muchos hoy dentro de la misma jerarquía de la iglesia ya no tiene las fuerzas suficientes para producir pastoralmente. Para Dios sí es valioso y muy importante su presencia. Nosotros vivimos en una cultura del descarte, hasta dentro de la iglesia. Hay obispos y sacerdotes y religiosos y religiosas que valoran a la gente por su capacidad de hacer y no por lo que son. La Gaudium et Spes nos advierte de eso, que la iglesia no puede valorar al hombre por lo que hace, sino por lo que es. A veces los criterios dentro de la formación religiosa y sacerdotal son puros criterios cuantitativos. Un sacerdote es bueno para la misma gente si hace cosas. Y es lo que llamó el Papa Francisco la enfermedad del clericalismo en los laicos. ¿Por qué valoramos hoy a muchos hermanos nuestros dentro de la iglesia? Porque hagan muchas cosas. Y esa no es la valoración que Dios tiene del ser humano. Dios ama al ser humano por lo que es, una criatura a imagen y semejanza suya. Dios ama al ser humano porque es hijo e hija de Él. A Dios no le interesa si producimos o no producimos, es que Él es Dios. Él no necesita producciones materiales de parte nuestra. Él necesita es conquistar nuestro corazón. Y por eso para Dios seguimos valiendo lo mismo
si caminamos, andamos, brincamos, jugamos o si estamos postrados en una cama. Somos sus hijos. Y la producción que Él pide de nosotros es la fe en Él, la fe en su amor. Verdaderamente quien trabaja es Él y el Espíritu Santo y Cristo. Nosotros lo que hacemos es participar porque Él nos encomienda tareas y a veces nos pide que las hagamos de una manera, de otra. A los que somos, por ejemplo, de una comunidad que es activa y apostólica, nos dice que le ayudemos en las dos cosas, contemplativa y apostólica, nos dice que le ayudemos con la oración y nos dice que le ayudemos con algo de apostolado. A las comunidades contemplativas les dice que les ayude más en la vida interior, en la vida contemplativa. Pero son ayudas que nosotros le prestamos a Dios. Y hoy en la iglesia no hemos comprendido eso. Muchos obispos tienen un criterio tan enfermizo de activismo. Muchos sacerdotes están enfermos de activismo y por eso empiezan muy bien, como toda escoba nueva que barre bien, y después llega el cansancio donde no se quiere nada. Muchos religiosos y religiosas hoy andan desapasionados por la vida religiosa y lo más grave, desapasionados por el Señor. Porque nos dedicamos a hacer y no a hacer. Una mamá en su hogar, ¿cómo va a llegar a la plenitud? Siendo, no haciendo. ¿Y qué es lo que ella necesita hacer? Ser mamá y esposa, al estilo de la iglesia. Eso es lo que necesita hacer desde el Señor. Un esposo que tiene que ser en el hogar, ser lo que debe ser, papá y esposo, no más. Pero nos preocupamos tanto por el hacer que nos dejamos distraer y por eso perdemos el objeto puro de la fe y de la esperanza. Hoy le pedimos a la Santísima Virgen María y a San José que nos sostengan con su gracia, que ellos nos ayuden a no dejar embotar nuestro corazón, porque si nosotros dejamos embotar el corazón distrayéndonos en las preocupaciones, en las tribulaciones, en las riquezas y en las preocupaciones de la vida, si nos entretenemos ahí, perdemos la fe, perdemos la esperanza y dejamos de disfrutar el amor del Señor. Y no hay nada más pleno que disfrutar al Señor. Imagínense, un sacerdote de 92 años, encerradito en una casa. Para muchos hay que pereza ese encierro, para él la felicidad más grande. ¿Por qué? Porque está disfrutando al Señor. Y le dice al Señor, ¿yo por qué no conocí esto antes? Y así es que le está sirviendo al Señor. Y así es que le está sirviendo a la iglesia. Y así es que está fecundando a la iglesia. Cuando hay otros que hacen y tienen su corazón desconectado totalmente del Señor. ¿De qué sirve eso? Eso no sirve de nada. Nosotros tenemos que tener nuestro corazón conectado siempre por el Señor. La Virgen no necesitó hacer muchas cosas. Fíjense que la Virgen no organizaba ni retiros, ni hacía congresos, ¿sí? Ni hacía misiones exhaustivas. La Virgen no organizaba eventos en estadios, nada de ese tipo de cosas, ¿sí? Habiéndolos. Y es la estrella de la evangelización. Es el testimonio más grande que nosotros tenemos de los evangelizadores. Testimonio de la Virgen. ¿Qué hacía ella? Servirle a Dios como Dios le pedía que le sirviera. Me sirves acá en la casa, orando, siendo mamá y esposa, manteniendo tu corazón en una sintonía constante conmigo. El Señor a nosotros no nos valora por lo que hagamos, sino porque seamos y vivamos verdaderamente como sus hijos. El libro de los Proverbios dice una cosa hermosísima de Cristo en relación con el Padre Celestial en el capítulo 8, versículo 30.
Cristo dice que Él estaba a los pies de su papá viendo todo lo que hacía. Y estaba a la expectativa de lo que Él hacía para Él hacer lo mismo. Y decía que vivía jugando a sus pies. Y que mientras estaba con su papá, todo era un juego para Él. Y que cogía el globo de la tierra y jugaba con él. Y jugaba con los hombres que Dios creaba. La vida con nuestro Padre Celestial es un juego. Y un juego hermosísimo donde estamos en paz, tranquilos y felices. Miren estos niños, vean. La serenidad más grande de la vida. Ojalá nosotros pudiéramos vivir así. Pero por andar preocupados y distraídos en una cantidad de cosas que no son fundamentales, nos perdemos de disfrutar y de gozarnos la vida. Nosotros sí que tenemos que aprenderle mucho a los niños, mucho. Ellos no se complican la vida, no se la complican para nada. Con razón Jesús decía que si no nos hacíamos como ellos, no podíamos entrar en el reino de los cielos. Y a veces les hacemos tanto daño porque nosotros los sometemos a que tengan nuestros mismos criterios, como si los criterios nuestros fueran los buenos. Y son los más enfermizos. Y hay papás y mamás que los enferman y los dañan, porque los quieren poner a reproducir lo que ellos son. ¿Y qué hay en ellos? Heridas, enfermedades, desesperación. Ellos no. Y a veces somos nosotros los que queremos someterlos a nuestros estilos de vida que son una turbulencia. En fin, tanto que le tenemos que aprender a la Sagrada Familia, a San José, a la Virgen, a los santos, a Jesús. A nosotros nada nos puede distraer del Señor, nada ni nadie. Solo debemos vivir para Él y de Él. Y como decía ayer el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga.